particular donde ha recibido al presidente ucraniano Zelensky y luego tuvieron una rueda de prensa en la que hablaban de más del 90% de las... Es decir, hay un 90% de acuerdo con Rusia para buscar la paz, esa ansiada paz que llevamos años diciendo. Y es curioso porque el principio de la guerra, es decir, hace casi 4 años, había unas pretensiones y al final esas pretensiones se las va a llevar Rusia, sí o sí, definitivamente. Bueno, es que aunque no se puede uno desmarcar de que Putin es un tirano, pero es que lo ha sido siempre y que Rusia, ese es su espíritu y esa su firmeza dictatorial y de alguna manera pues cruel en cierta forma porque no permite, disidencias. Pero no olvidemos por qué empezó esto. Esto empezó en el 2014 y es que Ucrania estaba masacrando al Donbass, que quería ser independiente y que era prorrusia porque tenía toda su población de ascendencia rusa y hablaban el ruso. Incluso se les atacaba y se les quería prohibir hablar en ruso, ¿no? Entonces, claro, no justifica que Rusia, para ayudar a los suyos, porque eran los suyos, todos querían, antes que ser dependientes de Ucrania, donde había un gobierno corrupto, de lo más corrupto de Europa, antes preferían ser parte de Rusia, aunque buscaban ser una comunidad independiente. Y pidieron socorro a Rusia. Y entonces, pues Rusia aprovechó a buscar recuperar. Sí, antes se llevó Crimea y luego el Donbass, ¿no? Y no dijeron nada cuando se llevó Crimea. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que pasó para que ni Europa ni nadie respirara cuando Rusia recuperó Crimea? Porque también Crimea era absolutamente ruso. Este es el asunto. Y de hecho no hemos visto ninguna manifestación de los ciudadanos de Crimea contra Rusia por haber sido conquistada. No, ¿qué va? Al contrario. Hay que hacer justicia. Putin es un tirano, Zelensky es un corrupto pues un peón de Soros y de todo el nuevo orden mundial, que lo que ha buscado es masacrar a Rusia por la competencia con el petróleo, el gas, el oro, etc. Y además porque Rusia no ha querido entrar bajo el manto diabólico del nuevo orden mundial. Y bueno, pues sabemos que la CIA estaba ahí y que ha estado Biden, el hijo de Biden y Soros, 30 años robando y corrompiendo Ucrania y además dando un golpe de Estado, porque quitaron al que estaba gobernando con unas elecciones más o menos manipuladas, no sabemos, y lo quitaron porque era prorruso. Este es así, un golpe de Estado. Y entonces, pues a partir de ahí comenzó la invasión de Rusia. Yo no la justifico, pero hay que ver las razones, ¿no? Y estoy convencido de que Zelensky está viendo las orejas al lobo, de tal manera que ahora es él el que está queriendo acelerar un acuerdo de paz en el cual salve el pellejo, porque si no podría ir a la cárcel. Pero vamos, las investigaciones que están haciendo con respecto a él y a su gobierno corrupto, que ha tenido que ir cambiando generales, ministros continuamente, y a las cuentas que no da,
Porque claro, recibir ayudas y venga ayudas y venga ayudas y no dar cuentas de qué hace con esas ayudas y con esos préstamos y con todo eso, y material bélico y que luego aparece en países de África vendido, pues, en fin, cosas así. Entonces, yo no creo que Rusia acepte que se vaya de rosita Zelensky. No, porque Rusia es un oso muy, muy fuerte y muy firme en sus convicciones positivas y negativas, pero... Y lo que me extraña es que no respira Europa, solamente respira en seguir con su plan diabólico de estructurarse como cuna del anticristo y como centro, ahora centro mundial, del nuevo orden mundial, porque el mismo Soros ha trasladado gran parte de sus fundaciones corruptas, etcétera, las ha trasladado a Europa, porque claro, en Estados Unidos lo tiene complicado. Está dándole por todos lados. Entonces, y bueno, pues en ese proyecto, que además es profético, Europa está diciendo cómo el 5%, con el 5% del PIB, nosotros podemos montar el ejército más poderoso del mundo, y lo van a hacer. Ahora no lo tienen, pero lo van a hacer. ¿Por qué? Tú calcula cuánto será el 5% del PIB de 27 países. De Europa. Pues mucho más que el PIB de Estados Unidos. Entonces, ya, pues Alemania ya ha hecho una provisión de 100.000 millones de euros y los está invirtiendo en maquinaria bélica. Y ahí vemos a Francia que a punto de inaugurar, si no lo ha hecho ya, un como transatlántico de esos, ¿cómo se llama? Sí, bueno, va a empezar a construirlo, sí, un portaaviones. Un portaaviones para aviones que puedan mandar bombas nucleares, etcétera, ¿no? Y bueno, pues Inglaterra, que no está en Europa y que se está acercando a Europa, porque claro, ha visto la debacle de su Brexit, ha visto, pues entonces pactarán, harán pactos económicos y pactos de beneficio mutuo para poder enfrentar las crisis. Sí, lo único que en Europa está ocurriendo algo. Ahora mismo, en Inglaterra hay un partido que ha surgido prácticamente de la nada y que tiene ya más de un 20% de simpatizantes en voto, y que en Alemania hay otro partido, Alternativa por Alemania, que está teniendo más del 30% de los votos de Polonia. El presidente electo de Polonia... Que lo puso... No, es el jefe del gobierno... El jefe del gobierno lo puso von der Pfizer. Bruselas, pero el presidente polaco es elegido... Es patriótico. Eso es. En Chequia ha pasado lo mismo. Pasa que tú sabes que el presidente no tiene... no es factotum, no es... Sí, pero en las siguientes elecciones... que tiene el poder fáctico que lo tiene el primer ministro. Pero en las siguientes elecciones van a arrasar Polonia. No sé cuándo será. Es decir, que hay una variación del eje. Sí. Está Italia, está muy fuerte Chega en Portugal, etcétera, etcétera. Está habiendo un cambio radical. Hungría, sobre todo, que es la cabeza de... Sí, Hungría, por supuesto, que tiene elecciones ahora y que tendrá mayoría absoluta Orbán, seguramente. Sí. Pero Chequia, Austria, Alemania, Italia, Inglaterra incluso, frente a este eje germano-francés, que ha sido el motor,
Sí, que antes era germano-francés-inglés, o sea, sí. o inglés-germano-francés, porque los pero ingleses nunca se pero han en Inglaterra a no dominar. O sea, pero Inglaterra está abierto a un cambio. Alemania también. Francia también, bueno, de alguna Inglaterra manera. Está refiriéndote a una parte del pueblo, porque hay un montón de lugares de gobierno dominados por el Islam. Y el primer ministro que hay ahora, pues eso es, vamos. Bueno, se acerca al nuestro. Progresista. Se acerca al nuestro. Y se acerca, o sea, no le llega ni a los zapatos al nuestro, en términos de espíritu zapateril, de zapatero, que es el que marcó la pauta, que es un poco el inspirador y para mí el cerebro promotor, aunque ya viene de antes, ¿no? Y este, pues bueno, va a ser un ridículo espantoso cuando haya elecciones en Inglaterra. Este va a quedar completamente arrasado, ¿no? Como tú dices. Y ese partido que está brotando va a reventar, sí, al estilo de Meloni, al estilo de los demás países, porque la situación de Inglaterra es que si aquí se ha perdido poder económico la clase media, en Inglaterra casi no existe la clase media ya. Yeah. O sea, existe, pues eso, un pueblo que no llega para sobrevivir, y un gran número de ricachones que cada vez son más ricos. Claro, está habiendo cambios. Hablábamos de las cumbres de Trump en Mar-a-Lago, ¿no? El siguiente fue con Netanyahu, para también organizar de alguna forma la siguiente fase del plan para Gaza. Simultáneamente, Israel ha hecho una incursión militar en Gaza, donde han fallecido el nuevo líder de Hamas y su portavoz, justo ayer. Sí, ahora vamos a ver quién va a aceptar ser el nuevo líder, porque ya son cada vez que hay un nuevo líder acaba ejecutado. ¿Por qué ocurre? Porque siguen empeñados en la acción militar, y por eso Israel ejerce. Pero bueno, Trump, después de la reunión, sale a decir algo muy importante. Israel no existiría hoy si no estuviera Netanyahu como primer ministro, porque es un elemento crucial para mantener... Por eso han intentado eliminarle y quitarle del medio, incluso con bagatelas de corrupción, que yo no creo que haya robado el Netanyahu. Puede haber cometido errores, seguro, y los ha cometido. Pero fíjate qué interesante lo que está diciendo y que ha sucedido, y es que Netanyahu ha declarado que Trump es el presidente que ha sido más amigo y protector de Israel. Y que va a pedir el premio Israel premio Israel, que lleva 80 años sin ser concedido, no sé cuánto, a nadie. O sea, los israelitas son mucho más comedidos a la hora de dar premios. Claro. ¿No? Y bueno, pues le acaban de dar otro premio también por la paz a Trump, no sé qué federación. Y claro, lo que proclama Trump es: si no acepta en la siguiente fase jamás y vuelve a rearmarse, intenta rearmarse, entonces no tendrán más remedio que arrasar. Ahora, ¿qué pasa con Hamás e Irán? Hamás es ahora mismo el único recurso fáctico del terrorismo de Irán que tiene... Sí, bueno, en Hezbollah queda algo, pero no, ya cada vez menos. Es curioso que Hezbollah era mucho más poderoso que Hamás.
y sin embargo ha quedado. ¿Y sabes por qué? Porque los de Hezbollah se habían acomodado mucho. Sí, se creían en ese inmunes. espíritu libanés de confort, que el Líbano ha sido una Suiza, y se le llamaba la perla europea y la Suiza, ¿no?, de Europa, de Asia, del Oriente. Entonces, Irán no le estará permitiendo a Hamás que dé esos pasos, porque entonces queda sin brazo ejecutor del espíritu del Islam. Solo le queda Yemen. Más cruel que nadie puede imaginar. Es el espíritu de la yihad. Y como Irán no puede directamente, porque ha recibido, pero bien de palos, y aquí está escaldado. De momento que casi ni reacciona. Entonces no permitirá, y además jamás está dirigido por fanáticos que prefieren morir que abandonar. Ahora, también prefieren hacer morir a todos sus palestinos antes que abandonar. Sí, claro. No tienen compasión. O sea, hay un ejército que sí ha menguado, pero que sigue siendo tan satánico que... Sí, son de élite, preparados, bien preparados. Muy preparados bélicamente, o sea, es decir, como ejército de guerrillas, ¿no? Y entonces va a ser difícil. Y yo creo que van a tener que seguir arrasando, porque pues ya verás tú que pronto nombran a otro de esos que no les importa. Yo prefiero morir que entregar las armas al Satán, a Satán, ¿no? Porque es que para ellos Satán es Estados Unidos e Israel, y no se dan cuenta que ellos sí que son satánicos, sí. ¿No? Curiosamente, en estos días, Israel reconoce el estado de Somalilandia. He tenido que mirar en el mapa a ver dónde está eso, pero que desde el año 91 es un estado independiente de Somalia. Así que lleva 34 años y nadie lo conoce. Y de hecho, en Naciones Unidas había un bloqueo absoluto al reconocimiento de ese país, y ningún Estado había reconocido a Somalilandia. Porque se ha salido del islamismo yihadista, o sea, y porque está conformado con un gobierno y unos ciudadanos y una fortaleza económicamente próspera. Sí. Y que les sirve de cabeza de puente. Por eso se llama Somalilandia, porque, sí, porque parece un nombre de éxito, sí, de prosperidad, de gloria, ¿no? Entonces supone una cabeza de puente en en el canal de paso de tantos buques que traen a Europa desde China todos los productos. Es decir, porque es la entrada al Mar Rojo para luego pasar por el canal de Suez. Imagínate tú los países asesinos que están ahí ubicados. Sí, enfrente está Yemen, justo al otro lado. que el Yemen es el que sigue bombardeando a Israel, y que el Yemen es el siguiente enemigo diabólico después de Hezbollah y de... Sí, es otro de los brazos de Irán, es decir, que es de lo poco que le queda a Irán. Enfrente está Yemen, pero después hay otros ahí que también, y está hasta Inglaterra ahí, es increíble, controlando una parte de ese cuerno de África, sí, de ese paso brutal de economía petrolera. Sí, de tal manera que, y viendo los cambios, ¿no? Estamos pendientes de elecciones en el 2026, Brasil. Yo cuando estuve en octubre en Brasil vi
la realidad es que a nivel de pueblo, la mayoría de la gente es pro Bolsonaro. Pero vamos a ver, si es verdad que hubo balotaje, si es verdad que hubo boicot y fraude electoral, si es verdad, lo cual yo no lo puedo afirmar, pero sí que lo sospecho totalmente. ¿Por qué? Porque no aparecieron un montón de urnas de las personas de todas las tribus, porque no iban a votar a Lula. A Lula, ¿no? Y entonces las hizo desaparecer. O sea, estamos hablando de más de 500.000 votos, para empezar. Y entonces yo estoy convencido de que ese sistema que han encontrado para poder manejar el recuento de votos desde el punto de vista informático, que tiene que ver, bueno, en parte esta empresa estatal española, pues yo creo que tiene la posibilidad de volver a repetir la maniobra. Y nadie hizo nada. Y además le pegaron un tiro en la barriga a Bolsonaro. Y nadie hizo nada. Y encima, los que le pegaron un tiro, ¿de quiénes eran? ¿De qué facción? Eran de Lula. Eran Sí, eran comunistas. Sí. Eran comunistas. Y encima lo meten, lo juzgan, lo condenan por un juez que es pro Lula absolutamente. Totalmente, que será uno de los jueces que le ha blanqueado, porque si este hombre, vamos a ver, es de lo más corrupto que jamás ha visto. Yo creo que aprendió de Fidel Castro de una manera increíble. Y bueno, por eso, bueno, pues todos las corruptelas pues la compañía petrolera brasileña, que es fuertísima, ¿no? Petrobras, creo que se llama. Petrobras, sí. Pues, oye, acabó en la cárcel, no sé cuántos años estuvo. Sí, sí. Y la compañera suya, que fue presidenta, también comunista socialista, pues le indultó así por la brava, y se presenta a las elecciones. Pero parece ser que el hijo de Bolsonaro, que a Bolsonaro no le dejan presentarse por los temas judiciales, pero que las encuestas están hablando de arrasar absolutamente. Pero ¿y si hay ese fraude? Porque ahora resulta que Trump sigue insistiendo en que le hicieron fraude electoral. Claro, si dicen que aparecían muertos que habían votado, dice, ¿esto qué es? Y votos, más votos de los ciudadanos que estaban empadronados, pues entonces dice, ¿esto qué es? ¿No? Todo eso, claro, se estará investigando, porque eso tiene un proceso muy largo. Por eso en las elecciones tiene que haber gente controlando cada colegio electoral, y porque es lo que hay. La única forma en que pueden intervenir es como hicieron en España, o que se supone que hicieron en España, que es manipular el voto por correo. Y vamos a ver, imagínate tú que 100.000, 1 millón votan por correo a quien... Sí, cada uno a quien decide votar. Y no es 1 millón de personas, es 1 millón de votos que se mandan por correo. Fíjate qué cosa más tremenda, ¿no? Y que llegan y ahí se recuentan y todos... Y a lo mejor la ha mandado una institución, una facción de espionaje informático. Bueno, digo yo que el fraude electoral ha existido en toda la historia, vamos. Y entonces, pues efectivamente tienen que controlar al máximo, incluso controlar a los votantes por correo. De hecho, en Estados Unidos quieren prohibir el voto por correo. ¿Ves? En Estados Unidos dicen no, porque eso puede llegar a dar
una votación fraudulenta, entonces que cada persona vaya y se presente en el sitio y vote, y el que no puede, pues se queda en su casa, pues que no vote. Pero que todos los votos... No ser que hagan que sea obligatorio, como en algunos países están haciendo. El voto obligatorio. Y ya... Pero bueno, ya eso es atentar contra la libertad de cada Pero individuo. tanto Brasil como Colombia, que va a haber elecciones, tienen unas visas fuertes de cambio. Sería una gran alegría, porque nosotros tenemos nuestro ministerio en todos estos países y nuestros hermanos están sufriendo gravemente, ¿no?, las consecuencias que... Sí, claro, donde hay corrupción, pues al final llega a todos los términos. A todos los estamentos. Y la sociedad se vuelve más pobre y hay mucha más gente necesitada de ayuda. ¿No? Y más injusticias con juicios sumarísimos o juicios completamente corruptos. Y sería una gran alegría para este año, y es un tema para orar, que Dios nos dé esa gran alegría y que haya una manifestación del lema renovación, y que se renueven esos países, porque están muertos. O sea, es que, vamos a ver, yo estaba en Colombia, tú también, has estado en Brasil, yo también, y no hace mucho. Tú has estado el año pasado, ¿no? Bueno, este año, todavía no ha terminado. Este año, estuve el año pasado, tú este año. Entonces, es el bajón que ha tenido Colombia es impresionante. Claro. Antes de Petro, era un país en crecimiento constante, igual que pasaba en Chile, antes del comunista, loco, no sé dónde lo sacaron. Era un país que no dejaba de crecer y crecer, y pujante y fuerte. Y... donde va el comunismo, arrasa a Satanás con sus garras. Sí, porque encima la corrupción se multiplica y son 4 los que se llevan todos los recursos, que son para todos. Entonces, las lentejas, si uno se las lleva, los demás se mueren de hambre. Así que oremos para que Dios nos dé la alegría este año 2026 de que efectivamente cambien países como pues Inglaterra, como has dicho, Alemania o especialmente Colombia y Brasil. Es algo fundamental, porque estamos hablando de muchos millones de seres humanos. Fíjate, ha habido elecciones en noviembre, el 28 de noviembre hubo elecciones en Honduras. Han tardado un mes en proclamar al vencedor, que se sabía desde el primer día que había vencido. Pero ¿quién tenía que proclamarlo? El gobierno saliente, que era completamente... Pero todavía en estos días, esta semana, ha habido un intento de anular las elecciones. Y lo que pasa es que... llamarlas fraudulentas, cuando en realidad es que fue una mayoría aplastante. Lo que pasa es que ahí está Estados Unidos, que ha dicho, ¿qué pasa aquí? Y se ha frenado. Porque, pero claro, el ejemplo que ha dado Maduro, de que se ha saltado a la torera el haber perdido las elecciones de forma, vamos, aplastante, y ahí sigue. Menos mal que por fin Estados Unidos es el que está interviniendo, pero ¿cuánto tiempo llevan esas elecciones cumplidas y sin respeto? Pues los demás países dicen, vamos, aquí ¿quién se va a meter? Pues está metiendo Estados Unidos. Y ya que hablas de Venezuela está también... ahora se está haciendo la broma, ¿no?, de que Maduro está maduro ya para caer. Y que creo que la broma de que va a venir a Madrid y que se va a establecer aquí en Madrid... Aquí habría un problema muy serio porque hay una población venezolana muy importante que ha venido a España y que ha sufrido el abuso, la tiranía y que se iban a levantar en armas contra las... Lo podrían linchar, vamos, pero además yo no creo que internacionalmente España pueda dar cobijo porque Europa no lo va a permitir. No creo. Sería ya la vergüenza, padre. Sí. Pero
que va a salir zumbando, eso está claro. Sí. Va a salir zumbando. Es decir, que esa será una de las mayores alegrías del 2026. Que será primeros encima, será lo primero que será lo ocurra. primero, porque ya está siendo, no hay cuartel. Le está azotando Estados Unidos en una forma que además creciente, no va a parar. Y lo que dicen es que la pérdida del régimen venezolano por parte de Cuba puede suponer la caída del régimen cubano. Porque no tiene sostén. Y Rusia no está ahora para sostener a Cuba. Rusia ya ha dejado a Cuba, la ha dejado como diciendo, bueno, este chupóptero, este parásito, que no me es más que gasto continuo. Son 67 años ahora en enero, sí. A primeros de enero de la revolución de Castro, y ya es hora de que los cubanos puedan tener un alivio también en sus vidas. Pues puede ser, porque además esa sería la corona de Trump. Lo que no consiguió ni nadie con respecto a liberar a Cuba del comunismo más dictatorial y cruel, pues Trump lo puede conseguir. Y es verdad, porque ¿qué le queda a Cuba si cae Venezuela? Le queda Nicaragua, pero Nicaragua tampoco tiene para Nicaragua mucho. Está para sostener a Cuba, si Nicaragua no tiene recursos de ningún tipo. Sí. Bueno, porque los han quemado, porque Nicaragua era también el vergel de Centroamérica. Bueno, pero eso ya era. ¿No? Fue antes. Quitando eso, que era el granero, diríamos, de todos los alimentos de Centroamérica y de muchos más países exportaba. Eso murió. ¿Qué le queda? No le queda nada. No, Nicaragua es vive de la ayuda internacional, claro. Ha vivido muchos años de la ayuda internacional y poco más que eso tiene, porque también hay un nivel de corrupción tremendo. Hay una dictadura, pero vamos, que además es vergonzoso el proceso, porque los mismos evangélicos apoyaron a Ortega porque se hizo el evangélico. Y la Iglesia Católica fue la que apoyó sobre todo. La que apoyó pensando para que saliera elegido. La teología de la liberación, y bueno, es una pasada, ¿no? Y resulta que se ha vuelto feroz contra todo lo que sea evangélico o cristiano. Porque la presidenta, la copresidenta, porque ahora hay dos presidentes, es bicéfala la presidencia de Nicaragua, ella es una bruja. No, que lleva, que de verdad que lleva cultos esotéricos, y han colocado en Managua, en la capital, árboles esotéricos a lo largo de las calles. Para algunos eso son tonterías. No. Hay un problema espiritual bien fuerte. Bien fuerte. Y seguro que satanismo. Sí, por eso digo lo de bruja, que es un movimiento satanista bien establecido en el poder. Así que Nicaragua queda, si cae Venezuela, que va a caer, esa, por la gracia de Dios, y cae Cuba después, Nicaragua se queda completamente aislada y va a morir, primero porque ya son viejos los tiranos, y segundo porque el boicot que va a sufrir de un Cuba transformado, de un Venezuela transformado, de una Rusia que está a otro tema, y que no va a pensar como en aquel tiempo de mandar misiles a Cuba contra Estados Unidos, porque Rusia no está en buscar la guerra mundial. No, menos con Trump. Están equivocando lo que es la mente de Putin, que es un oso terrible, pero que no le provoques, porque entonces sí que va a dar zarpazos a diestro y siniestro, como proféticamente está marcado, porque le van a provocar además 3 países vecinos con el veneno del satanismo que está entrando en esos países, ¿no?
y el de Europa provocadora. Pero Rusia no quiere más que resolver este conflicto del Donbass y ni siquiera se quiere tragar toda Ucrania. Lo que no quiere es aceptar que Ucrania sea un peligro bélico contra Rusia, porque conoce lo que es el espíritu bélico asesino nazi de un ejército hitleriano, que es el ejército sin escrúpulos personal, diríamos hasta de Zelensky, lo cual no dicen. Y no quiere tener ese peligro contra Rusia y contra el Donbass y contra Crimea. Y por lo tanto, por eso va a exigir el desarme de Ucrania. Sí, de Ucrania, sí. Y por supuesto, que no entre en la Comunidad Económica Europea, que está corrupta, podrida, demonizada, y mucho menos ni pensar en la OTAN. Lo cual habían firmado y han incumplido. O sea, lo habían firmado con Rusia y lo han incumplido, ¿no? Y cualquiera diría que yo soy prorruso, de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, somos pro la verdad. Y pro Jesucristo, pero... Que es Cristo, la verdad. Pero amamos a los rusos. Claro. Y queremos la bendición para Rusia. Y fíjate si amamos a los ucranianos, que somos el movimiento de compasión y misericordia más fuerte que ha asistido desde el principio de la guerra, que ha acudido allí. Y que sigue estando. Y que seguimos allí en 5 puntos del país dando de comer a miles de personas todos los días. Entonces, eso demuestra que no somos antiucranianos, no. Somos antidemonios. Y aquellos que se dejan gobernar, dirigir por los espíritus malignos, sobre los cuales pedimos misericordia de Dios, para ver si se arrepienten y no cosechan las trágicas consecuencias del demonio que no bendice a nadie. Es tremendo. Buena moneda. Una Ucrania cristiana, por lo menos de tradición cristiana, que ha sido sin ningún sentimiento ni ninguna reacción en contra de toda esa corrupción que ha habido, ¿no? Tanto los ortodoxos, tanto rusos como ucranianos, es decir, las dos iglesias están allá, como los evangélicos, católicos hay, pero mucho menos, han estado dedicados al culto, no a influir al cambio del país, ¿no? Ucrania estaba llena de iglesias rusas ortodoxas, gobernadas por obispos o sacerdotes ortodoxos rusos, a los cuales ha ido persiguiendo el gobierno ucraniano. Esta es una realidad. Y el resto de los cristianos no han salido en defensa de ellos. No han salido en defensa porque los cristianos estaban acomodados, completamente acomodados, en una tibieza, la ¿no? placidez carnal del amor al dinero, de la americanización, casi dolarización del país, realizada por Biden, su hijo, Soros, y la CIA y todos los que componen parte directiva del orden mundial. Y entonces, pues oye, es como el ave que migra y baja a tierra porque hace buen tiempo. Y entonces empieza a engordar y no se da cuenta que viene el frío. Y cuando viene el frío ya no puede remontar el vuelo porque ha engordado y muere de frío. Pues el cristianismo ucraniano, lo hemos visto, lo he comprobado, compartiendo de lo malo o lo menos malo, lo más, podríamos decir... más sano. Más sano, con cientos de pastores, así fue una experiencia dolorosísima, ¿no? Triste, ¿no? Y es porque no reaccionan. ¿Y de qué? ¿Tú crees que han reaccionado
para dar de comer al hambriento, no lo han hecho. ¿Por qué? Porque encima tienen miedo y retiran y cierran la mano para poder retener, para salvar su familia. Sí, pero el que retiene más de lo que es justo viene a pobreza, ¿no? Y eso es lo que les ha pasado. Y ven el milagro sobrenatural del Rey Eterno cuando buscas su reino y su justicia, y todas las demás cosas te las añade, y ven lo que está pasando con nuestro ministerio, que es una locura. No tiene razonamiento posible, es pura gracia de Dios, que provee abundantemente, ¿no? Y sin embargo, no están dispuestos a dejar la prioridad de sus propios reinos familiar y eclesiástico, que son los prioritarios. Y no hay manera de que ni siquiera se acerquen a una verdadera unidad. Uh-huh. Esto es increíble. Y tuve que airarme cuando estaban orando para que Dios matara a Putin y a los rusos. Y dije, ¿ustedes de qué van? Y yo recuerdo que me dio una profecía el Señor: muchos de ustedes, cuando haya aquí una renovación del espíritu, que la va a haber, y está viéndola. Uh-huh. Tenemos más de 20 ucranianos o 30 sirviendo al Señor a tiempo completo con nosotros, llenos del Espíritu Santo. Y muchos de ustedes van a ir de misioneros a Rusia para bendecirlos, porque hablan ruso. ¿Quiénes van a ir? Y si Dios te manda, ¿qué vas a hacer? Y va a ser de gran bendición, porque Rusia está siendo quebrantada, esto no cabe duda. Está siendo bien zarandeado el oso. Y además Putin pues tiene su tiempo, claro. Nos queda hablar un poquito de nuestro país, ¿no? Sí. Ha habido unas elecciones en Extremadura, ahora va a haber, en febrero, hay elecciones en Aragón, ya han empezado la precampaña, y ya están ahí, bueno, pues tomando posiciones, y ya hay encuestas. Es curioso que las encuestas que está habiendo en Aragón repiten el modelo de Extremadura. Es decir, más o menos va a quedar, según las últimas encuestas, el Partido Popular gana 1 o 2 escaños, Vox duplica su presencia en el Parlamento Autonómico, y hay una debacle del Partido Socialista que, bueno, sabemos, la candidata tiene un apellido muy especial, que es Alegría. Sí. Y se queda ahí. Se alegra demasiado con los corruptos, porque vamos, esa comida que ha tenido en un restaurante con el perverso maltratador de mujeres, uno de los dirigentes del PSOE, ¿no? Después de que había sido denunciado, encima, no es antes, después. Y bueno, pues... Pero independientemente de la denuncia, hombre, en una casa la gente sabe lo que hay. Claro. Es decir, que no son elementos aislados, sino que saben lo que hay. El ridículo tan espantoso que va a hacer esta pobre mujer en Aragón, vamos... Luego está Castilla-León y luego está Andalucía. Se ha cargado a todos los que eran, yo diría, discípulos de Lambán. Que fue la fracción del PSOE de Lambán, socialista de Aragón, que gobernó durante mucho tiempo y que, bueno, fue de lo menos malo. Y sus discípulos los ha quitado de medio. Porque Lambán era disidente, estaba siendo cada vez más disidente de su propio partido, y sus discípulos, lógicamente, igual, conociendo bien. Ahora, yo preveo, no sé, no es que estoy profetizando, que me gusta profetizar cuando veo que Dios me inspira, pero preveo que si en Extremadura no llega a un buen acuerdo entre esta mujer progresista, pro aborto, que es la representante del PP de Extremadura, Guardiola, sí. que Guardiola provocó las elecciones por no aceptar el caldo
por decirlo de una expresión Sí, sí. popular, Dos de tazas, Vox, ¿no? ahora va a tener que aceptar 2 tazas. Y le va a costar, porque tiene una soberbia impresionante, ¿eh? Y si tiene dificultades vamos, y se resiste y crea tensiones en el único pacto que puede salvarla para gobernar, porque no va a aceptar el PSOE la abstención. No, ya ha dicho Sánchez que de ninguna manera. De ninguna manera, ni lo va a aceptar tampoco el PP, porque si aceptara a esta mujer la abstención del PSOE en Aragón, el PP queda detrás de Vox. Fíjate lo que te digo. De todos modos, Vox está diciendo que no va a participar en los gobiernos, es decir, que no quiere entrar en el gobierno ahora, de momento, claro, porque hay varias elecciones. Y porque espera al meollo principal, que son las elecciones generales, donde ahí sí que le gustaría entrar, porque el problema de los gobiernos regionales es que en esa lucha constante y diaria de ser parte del gobierno y ser oposición del gobierno a la vez, que es lo que está haciendo ahora, jugando Sí, la de sumar, sí. El sumar Pero se le ve el plumero, dice, ya gritas, pero luego votas claro, lo mismo que el otro. Pero Vox no es así, y entonces el desgaste no lo sufriría el PP, sino Vox, por una razón, porque no tendría más remedio una vez que ha pactado que ceder en algunas cosas, y, por ejemplo, imagínate tú que entra en el gobierno y recibe las consejerías pues de agricultura, de medio ambiente o de lo que sea, y de inmigración. Pues va a experimentar primero las manifestaciones constantes y crueles del progresismo. Segundo, la debilidad concesionaria y blandengue del PP. Y entonces es un desgaste. Sí, y luego llegan al Consejo de Gobierno y como las decisiones se toman por mayoría, tienen que tragar lo que saca la mayoría porque has participado de forma democrática. Entonces, en el mismo gobierno. O sea, claro, es que es así. Pero luego encima, ¿qué es lo que está pasando en Aragón? Se repite la jugada. El presidente de Aragón convoca elecciones porque no acepta las condiciones de Vox. Lo mismo. Y si no quieres caldo... Va a tener 2 tazas, no 3 tazas. Por esto que yo preveo que va a ser la lucha y que hasta el último momento no van a llegar en Extremadura a aceptar el pacto. Sí, hasta el último momento. No, pero eso va a ser después de las elecciones en Aragón. ¿Va a ser después? Es decir, no sabía yo, pero no importa, porque ya están negociando. Se supone que ya están negociando. ¿Te imaginas hasta el 8 de febrero que no hayan negociado el acuerdo PP-Vox en Extremadura? Que no lo hayan dado público cuando resulta que están machacando, los periodistas están buscando ahí. El límite para el nombramiento de el nuevo gobierno en Extremadura es después de las elecciones. Así, no y seguramente no se hará hasta después. Pero sin embargo, la batalla va a ser clara. Y esta mujer sigue criticando a Vox. Bueno, sigue. Ya menos, pero todavía, ¿entiendes? Y bueno, ya ha sido feroz. Y este presidente de Aragón, pues oye, tiene cierta tibieza. Porque dentro del Partido Popular hay los más tibios, los menos tibios y los que son, bueno, pues aguerridos, diríamos, ¿no? Más responsables. Más responsables, pero sobreabundan entre ellos en el balance de los tibios, y luego están los más tibios. Y este de Aragón es de los, lo conocemos muy bien. Uh-huh. Este participó en un ataque feroz contra nuestro ministerio, cuando el socialista, que era alcalde de Zaragoza, Alberto Veloz, el juez Belloch,
nos donó un terreno. Bueno, el ayuntamiento hizo una concesión por 75 años. Bueno, un terreno. Nos dio una concesión, un terreno que valía 2 millones de euros para que construyéramos nuestro centro social. 7.000 y pico metros cuadrados. Y fue el PP el que, para utilizarnos como ariete contra el PSOE, participó en arengar a los vecinos, remar, 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 que vienen los drogaditos aquí. Y bueno, y sufrimos un calvario ahí, que nos llevó a renunciar al proyecto y a simplemente recuperar los gastos que habíamos tenido. Por supuesto, todos nuestros esfuerzos sin remuneración y el terreno sin compensación de ningún tipo. Y nosotros, como no somos bélicos en ese sentido... La verdad es que nos liberaron de una batalla. De cierta manera nos liberaron, porque con ese ambiente, ¿quién sigue adelante, no? Y Jesús dijo, si no os reciben donde vayáis, sacudiros el polvo... E iros a otro lugar. No nos sacudimos el polvo, pero este hombre... Puedo equivocarme, claro que sí. Va a tener peor resultado. Va a ganar. Pero va a tener 3 tazas, no 2. Bueno, eso veremos. Eso es lo que creo. Sí. Y luego está Castilla y León, otro tanto de lo mismo, y después Andalucía, y que se va a repetir el mismo... Yo no sé si el mismo modelo o cada vez increciendo en cuanto a Vox, porque va a tener más tiempo de crecimiento, porque está en verdadero crecimiento. ¿Cuándo es en Andalucía? Yo creo que es en mayo. ¿Mayo de este año que viene? De este año, sí. Oh, pues, van así en cascada. Es que este hombre que va del bondadoso, pero que... El bondadoso que gobierna en Andalucía, pues ha menospreciado por completo a Vox. Y fue Vox quien le dio el gobierno. Sí, igual que a Guardiola. Que a Guardiola. Y igual que que a John en... igual que a la de Madrid cuando empezó. Igual, es que esto es tremendo, ¿no? Y no, ni la más mínima gratitud, ni la más mínima consideración, un mínimo de respeto, hombre. Y sin embargo no han hecho más que intentar masacrarlo y masacrarlo. Bueno, razona. ¿Por qué quieres masacrar a Vox con los principios que tiene? A ver, debátelos, o sea, opina y manifiesta que está equivocado. Eso es democracia y eso es diálogo y... No, que va. Simplemente con calumnias de que Vox es machista, de que Vox es racista, genocida, o sea, yo qué sé, la cantidad de acusaciones falsas, son calificativos sin fundamento. Debate ideas. A ver, resulta que muchos de los planteamientos de Vox, que fueron, bueno, perseguidos ferozmente por PP y todos los partidos, resulta que los están ahora aceptando, aunque... A regañadientes. A regañadientes, pero los están aceptando partidos en Europa y el PP mismo los está aceptando, como es el tema de la inmigración, ¿no? Y bueno, en cambio, el Pacto Verde le está costando. ¿Por qué? Porque cuando descubres que el famoso exministro dice que la Agenda 2030 es el evangelio moderno, dices, pues, ¿esto qué es? Entonces ahí te das cuenta de que ahí hay una atadura idealista, de un idealismo. Sí, al final hay dinero detrás, ¿no? Bueno, exacto, al final hay dinero y hay compromisos y hay planes de dominio, ¿no? Y quién sabe si hay sumisión a la masonería, que ordena y manda. Por causa, lo mismo que están hablando de las saunas
del suegro de Sánchez, ¿no? Hay otros asuntos turbios en muchos políticos que les tienen atados a tener que votar a favor de cosas porque les indican desde arriba, y si no... sacamos a la luz tu basura carnal. Cada uno la que sea, tengas, ¿no? pero a uno u a otro los tienen pillados. Entonces, por esas pues cosas. Yo también quiero echar una lanza en favor de que la mayoría absoluta del PP en Andalucía se pierda. Se pierde, sí. Porque no es buena. La mayoría absoluta solo puede ser buena en un gobierno crístico, en un gobierno... Sí, de hombres de honor, sí. De hombres de honor, y nada más. Y que estén pues muy chequeados por consejeros y por personas... Y que estén abiertos a sacar toda la luz y a decir, mira, todo lo que hago, puedo equivocarme, pero lo hago con estas intenciones. Claro, y luego dar la cara. Decir, bueno, pues... y pedir perdón incluso cuando cometan errores. En una palabra, la mayoría absoluta es la oportunidad de que el corazón dominador, abusador, se manifieste. Yo no creo que el dinero y el poder corrompen a todos, a casi todos, a casi todos. Al que está abierto a la corrupción. Al que no ha sido liberado de la corrupción, porque todo ser humano es corrupto, somos corruptos por naturaleza, todos. Sí, el hombre viejo está viciado, dice la palabra, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que si el Señor ha circuncidado tu corazón, el ego, el prepucio, de la codicia y de la concupiscencia, de todo lo que tiene que ver con la carnalidad, pues entonces ya pasas de ser corrupto por naturaleza a ser crístico, a desear con toda tu alma ser digno, íntegro y puro. Y entonces pues no eres corruptible, porque claro, Abraham no fue corruptible, y así otros muchos en la palabra de Dios. Pero... Sí, aunque tuvo un enfriamiento cuando tuvo a su hijo de la promesa, y el Señor le tuvo que decir, no, estás poniendo a tu hijo antes que a mí. Y lo pidió que lo sacrificara. Por eso, porque Dios estaba velando por aquellos que ha transformado en hijos suyos, aquellos que ha regenerado. Después, ¿qué pasa? ¿Que alguien que ha sido circuncidado ya es perfecto, ya no puede volver a la carne? No, que va. El prepucio puede volver a crecer. O sea, esa es la vida diaria de comunión con Dios y de oración y de velar y orar. Y también del trabajo de Dios, que cuida de sus hijos a pesar nuestro, como suele decir. Y por tanto es corrupto el que no ha sido regenerado. Claro. Lo que pasa es que la educación influye mucho. Y hay personas que han sido educadas en un humanismo de normas, de conductas más, diríamos, más aceptables, más dignas. Sí, pero pueden acabar como la iglesia de la Odisea, que se cree autosuficiente, ¿no? Claro, y que se cree bueno. Ahora es decir, yo soy bueno y no robo, no mato, no cometo adulterio, no... Claro, es un poco la insensatez de las vírgenes sin aceite, que claro, luego pecaban por omisión, que ese es un gran problema. Aún la persona mejor educada en un ambiente de rigidez y de firmeza, de religiosa o humanista o de buena conducta, resulta que peca por omisión. Claro, falta la misericordia y el amor. Esa persona a lo mejor no se corrompe fácilmente. Claro, ¿por qué? Porque le horroriza perder su dignidad, su integridad, ¿no? y su renombre.
pero peca por omisión. Por lo tanto, es corrupto todavía, ¿no? Y bueno, pues el poder corrompe a los corrompidos. Hoy ha hecho una declaración, creo que el presidente del PP, sí, ayer, ¿no? Que muy contundente, ¿no? El PSOE no vino para corromperse, ya vino corrupto. Vino corrompido para aprovecharse del gobierno y satisfacer su corrupción. Esto es así. Igual que el gobierno del PP anterior vino corrupto de fuera también. También, así es. Entonces que no... Lo que pasa es que algunos pues no tienen ni el más mínimo dominio propio y cuando roban a saco, a manos llenas y sin contemplaciones, y otros pues oye, son como las ratas, ¿no? Que muerden un poco. Y que han ido con guante blanco y otros... Van robando comedidamente. Pero bueno, oremos en este año por que está terminando, porque el Señor nos dé la gracia de ver en el 2026 cumplirse el lema que tenemos, que es renovación, y que haya estos cambios de Dios en estos países y que pueda pues haber libertad total para que corra la palabra sin obstáculos, sin impedimentos, y el Señor salve, sane, liberte a multitudes, ¿no? Y que podamos ser buenos samaritanos y ayudar a los muchos que van a estar sufriendo, muchos más de los que están sufriendo las consecuencias de la corrupción de los gobiernos y de los que no tienen escrúpulos, amigos de los gobernantes. Y que oremos también para terminar el año sin perder el manto de alegría, con gozo, con gratitud a Dios, y empezarlo también así, agradecidos, sabiendo que lo que Dios permita en sus hijos es solo por su bien, porque Él es puro amor. Sí. Vamos a orar entonces. Vamos a orar. Padre bendito, sí. Gracias que hasta hoy nos has acompañado. Sí, Señor, Jesús. Y hemos podido disfrutar en medio de las dificultades de ese manto de alegría del que hablaba Miguel ahora. Gracias. Señor, porque nos has dado la fortaleza desde dentro hacia afuera y no desde fuera hacia adentro. Señor, tú produces una nueva vida, un cambio, una transformación, y es lo que anhelamos que ocurra en tantas personas. Oh, sí, Jesús. Señor, pedimos, Señor, por todos estos lugares donde hemos estado hablando, Señor, que haya transformación, que haya cambio, pero no solamente desde un punto de vista político, que haya cambio en corazones y que tú levantes gobernadores que tengan temor de ti, Señor. Señor, tanto en Brasil, en Colombia, en tantos lugares que va a haber elecciones, Señor, y también en España, Señor, que tú levantes personas con temor de ti, Señor, que te busquen y que puedan ser ungidas tuyas, Señor. Bendecimos Israel también, Señor, y pedimos, Señor, tu gracia sobre ese país, Señor, sobre los dirigentes, sobre cada habitante, Señor, de Israel, para que tu gracia esté con ellos. Y te pedimos, Señor, que avives nuestras vidas, avives a tu iglesia también aquí en España y podamos cumplir con el propósito que tú tienes para nosotros de ser sal y ser luz. Gracias por el año que hemos vivido y gracias por los planes que tienes para nosotros delante. Los ponemos delante tuyo diciéndote que sin ti en vano hacemos nada. Queremos ver tu mano y actuar, Señor, en tu voluntad y cumplir con tus propósitos. Por eso, llénanos con tu gracia, con tu presencia y con tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por tus reflexiones. Al Señor y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios bendiga sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.